¿Cómo estás? Mi nombre es Rita Álvarez Picó, te doy la bienvenida a Sanar el Alma. Bueno, en los últimos videos que vengo subiendo estamos hablando de la original ley de atracción, aquella que propuso Atkinson a principios del siglo pasado. Y estuvimos hablando sobre nuestros pensamientos, cómo está construida y estructurada nuestra mente, cómo atraemos aquello que predominantemente pensamos. Y hoy quería traerte otra visión sobre nuestros pensamientos que coincide muchísimo con la ley de atracción, pero esta vez a través de otra vertiente, en este caso de la metafísica, y en particular te voy a hablar de una mujer, una venezolana que difundió, hizo muy popular la metafísica, primero en Venezuela y luego en toda Latinoamérica. Connie Méndez era una mujer de avanzada para su época. Ella era artista, era escritora, pintora, caricaturista, cronista, una artista en todo el sentido de la palabra. Pero se hace muy famosa también cuando empieza a divulgar sus conocimientos sobre metafísica. ¿Y de dónde viene esto? Durante la Segunda Guerra Mundial, ella volvía desde Estados Unidos a su país de origen, Venezuela, en se llama un tanquero, que sería esos camiones que transportan combustible. El viaje fue una odisea llena de peligros y durante ese viaje ella conoce a una mujer que la introduce en todo este mundo de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es aquello que va más allá de lo físico, más allá de lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, más allá de lo meramente sensorial. Bien, esta mujer que ella conoce le hace conocer esta filosofía. Y ella queda tan impresionada, porque de hecho ella relata que fue un milagro haber podido llegar a atravesar esa odisea desde Estados Unidos hasta Venezuela en ese camión lleno de peligros. Imagínate ese recorrido en medio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ella escribe un librito, y te digo librito porque realmente es pequeño, que es muy conocido, Metafísica 4 en 1, y en particular te quiero leer su segundo capítulo, que trata sobre la mecánica del pensamiento. Si ya viste mis otros videos, vas a ver cómo hay tantos puntos de coincidencia con lo que te conté, te leí y hablamos de Atkinson, ¿sí? Bueno, es muy cortito el segundo capítulo, pero es muy jugoso, así que espero que lo aproveches y bueno, si te interesa, por supuesto, me encantaría leer tus comentarios, que le des like al video, bueno, todo lo que ya sabes. ¿Empezamos? El capítulo 2 se llama La mecánica del pensamiento y dice así: todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante, aunque desconectada. Primer punto interesante, desconectada. ¿De qué? Entre tantas ideas diferentes, nos detenemos a contemplar, examinar o estudiar algunas más que otras. ¿Por qué? Porque algunas nos han estimulado el sentimiento. Nos han producido temor o antipatía, simpatía o lástima, agrado o desagrado, no importa. El hecho es que por aquel sentimiento la idea nos interesa, la repasamos más tarde, tal vez la comentamos con alguien. Esto es meditar. Y lo que así se medita pasa al subconsciente y se graba allí. Bueno, otro punto muy interesante. Nuestra mente subconsciente, aquella que ocupa el 95%
de la mente, si pudiéramos hablar de ocupar un lugar, y de la que precisamente no tenemos ningún tipo de conciencia. Una vez que se graba una idea en el subconsciente, se convierte en un reflejo. Tú sabes que cuando el médico te da un golpecito en la rodilla, tu pierna da un salto. Te han tocado un punto sensible y has reaccionado, ¿no? Bueno, en esa misma forma, cada vez que ocurre en tu vida algo referente a una de las ideas que están grabadas en tu subconsciente, el reflejo reacciona en la forma exacta en que fue grabado. Tú adoptas una actitud de acuerdo con el sentimiento original que sentiste cuando primero pensaste en aquella idea. Los metafísicos llamamos a esto un concepto, o sea, una creencia, una convicción. Hoy las creencias, cómo se arraigan en nosotros y nos hacen creer que esas ideas que tenemos son la verdad y es inamovible. El subconsciente no discierne, y esto es importantísimo. No decide nada, no opina ni piensa por sí solo. No tiene lógica el subconsciente. No tiene poder para protestar, no tiene voluntad propia. Esas no son sus funciones. Su única función es la de reaccionar poniendo a la orden el reflejo que se le ha dado. Sí, esto es importantísimo que lo entiendas. El subconsciente simplemente reacciona, toma acción, reacciona frente a un estímulo que le produce un determinado reflejo que se grabó en ese subconsciente porque cierta idea predominó y empezó a tener más relevancia porque está acompañada por el sentimiento que te produce. ¿Se entiende? Él es, hablando del subconsciente, un maravilloso archivador, secretario, bibliotecario automático que ni descansa ni falla jamás. Tampoco tiene sentido del humor, y esto es tal cual. Bueno, ella da un ejemplo que me causa mucha gracia, pero te lo voy a leer así tal cual como está en el libro. No sabe cuándo una orden ha sido dada en chiste o en serio. Esto es fundamental. De manera que si tu nariz es un poco abultada y si tú, por hacer reír a los demás, adoptas el chiste de llamarla mi nariz de papa rellena, por ejemplo, como el subconsciente es un servidor exacto, no tiene sentido del humor y solo sabe obedecer incondicionalmente. Recordá que la palabra obedecer significa saber escuchar. Y el subconsciente sí que sabe escuchar. Lo que pasa es que no discierne. El subconsciente tratará por todos los medios de cumplir la orden que le has dado en tus palabras y sentirás y verás a tu nariz parecerse más y más a una papa rellena. Poné cualquier otro ejemplo que a vos te guste, lo que se te ocurra. Pero realmente esas cosas que te decís en chiste, para tu consciente es un chiste y vos lo entendés como tal. Pero el subconsciente no discierne ni que esto es bueno para mí, ni que esto es malo, ni que esto es un chiste, ni que esto es en serio. ¿Se entiende? Entonces cumple a rajatabla aquello que recibe. Cada idea implantada, cada palabra dicha es una orden que el subconsciente va a cumplir perfectamente. La palabra metafísica quiere decir más allá de lo físico, bueno, lo que te decía antes. La ciencia que estudia y trata todo lo que está invisible a los sentidos físicos. Te da la razón de ser todo lo que no comprendemos, de todo lo misterioso, de todo lo que no tiene una explicación evidente, y es exacta como comprobarás a medida que leas este librito. Bueno, mi idea es que si te interesa, vamos a seguir ampliando y leyendo otros capítulos del libro. A mí me parece que sí, que es muy interesante y que te va a interesar conocer más. Ahora verás, ¿recuerdas la primera vez que oíste mencionar la palabra catarro? No, ¿verdad? Eras muy pequeñito.
La palabra la dijeron tus mayores. Y atención porque esto es fundamental también. Nosotros somos condicionados y programados por las palabras que hemos escuchado, las palabras que otro me dijo. La palabra la dijeron tus mayores. Te enseñaron a temerla. A fuerza de repetirla, te instruyeron a comprenderla. Te dijeron que no te mojaras los pies, que no te pusieras en una corriente de aire, que no te acercaras a alguien porque tenía catarro y se te pegaba, etc. Todo lo cual se fue grabando en tu subconsciente y formando allí un reflejo. No tuviste jamás que recordar las advertencias de tus mayores. El daño estaba hecho. De allí en adelante, tu subconsciente te ha brindado un catarro, el mejor que te pueda obsequiar, cada vez que te has colocado en una corriente de aire, cada vez que se te han mojado los pies, cada vez que te acercas a un acatarrado y cada vez que oyes decir que anda por allí una epidemia de gripe o de catarro. Uy, esto me está sonando un poco actual. Por culpa de tus mayores, por lo que has escuchado decir a los demás, por lo que has leído en los periódicos y en los anuncios, en la radio, en la televisión, y sobre todo porque ignoras la verdad metafísica de la vida, has aceptado esas ideas erróneas, esas creencias, y se convirtieron en reflejos que actúan sin premeditación tuya, automáticamente, y que son causa de todos los males que te aquejan en el cuadro de tu vida. Tienes un cargamento voluminoso de ideas ajenas. Esto también es tan importante que lo puedas entender. La mayoría de tus creencias no son tuyas, no son propias, son ajenas porque fueron implantadas por otro, pero están tan arraigadas en vos, en tu yo pequeño, que crees que son la verdad absoluta. Y de hecho por eso discutís con otras personas, porque querés aferrarte a esas ideas como una verdad absoluta. Advierte que si no los hubieras aceptado, si por el derecho que te da tu libre albedrío de escoger, aceptar y rechazar, no hubieras aceptado lo negativo, no existiría germen ni virus ni poder en el mundo que hubiera podido atacar ni convencer a tu subconsciente para que actuara de ninguna otra forma que aquella que tú le diste. Tu voluntad, negativa o positiva, es el imán que atrae hacia ti los gérmenes, las circunstancias adversas o las buenas. Como ya hemos dicho, tu actitud negativa o positiva ante los hechos determinan los efectos para ti. Te estoy leyendo un librito de hace muchos años, del siglo pasado, y sin embargo, me parece que hoy, ahora, en este momento, te pueden servir para reflexionar. En este momento donde tantas creencias y tantos miedos te son implantados desde afuera y resuenan con otros miedos previos que vos ya también tenés implantados y hacen eco y retumban y hacen ruido y te hacen creer que esa es la única verdad. Para pensar, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado y si realmente te interesó y veo que hay comentarios y muestran interés por este tema, te seguiré leyendo más capítulos, más fórmulas de metafísica para que puedas aplicar a tu vida cotidiana y que empieces a comprender que el mundo, tal como lo estás viendo, percibiendo e interpretando, no necesariamente tiene que ser aquel que vos quieras crear como tu propia realidad. Gracias.